no eran soldados que estaban haciendo el servicio militar obligatorio, sino que efectivamente eran despreciados prácticamente por el resto del ejército, porque se suponía que estaban en otro papel, un papel que no les correspondía, y que las Fuerzas Armadas no deberían contener aquel tipo de soldados. Entonces ya hubo un intento, pero eso es dañino para las Fuerzas Armadas. Yo decía, y vuelvo a repetir, de que no se puede tener este tipo de elementos en las Fuerzas Armadas, porque ¿quiénes ingresan a las Fuerzas Armadas? Ingresan los soldados que están en la edad a través del servicio militar obligatorio, y los que van a ser suboficiales, clases, etcétera, los que van a ser oficiales del ejército ingresan por las respectivas escuelas. Alguna vez se contrata, pero se contrata a algún soldado, se reengancha prácticamente a algún soldado que ha sido brillante y que solicita, pero eso es la excepción, no es la generalidad. Y en el tema de la presencia de esta gente, de militares venezolanos. No, eso es inadmisible ya que estemos hoy, porque indudablemente el documento habla de que van a estar al comando uno del nacional y un extranjero, cuando sí, efectivamente vamos a asumir la responsabilidad, tenemos que asumirla como bolivianos. Usted ha sido comandante general, la presencia, la dirección desde el Ministerio de la Presidencia ahora... también es algo que no está establecido en la LOPE. Claro, no está contemplado en ningún momento, ni en la Constitución Política del Estado, ni en la LOFA, como usted dice, ¿no? La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Entonces, esto sale del ámbito militar, y por lo que se ha venido sucediendo, prácticamente se ha venido cumpliendo fielmente aquel documento. Gonzalo. Vicealmirante, ¿usted tiene conocimiento de que existan milicianos y paramilitares en el país y puede explicarle a los bolivianos qué significan esos términos? Yo no tengo conocimiento, Gonzalo, a ciencia cierta, así con una información a uno que llamamos, porque yo estoy dedicado, ahora que estoy en la jubilación, a seguir investigando, a escribir, y me han invitado a participar como jefe de un grupo, si quiere usted, cívico-político. Pero como todos los bolivianos estoy preocupado por la situación que vive nuestro país. Y yo veo con un poco de inquietud de que aquí estamos reproduciendo la Guerra Fría a través de el uso masivo de la información, pero quiero ser ordenado, Gonzalo. Vamos a hablar un poco de lo que ocurre fuera de nuestro país. Sabemos de que Venezuela compra armamento de Rusia y que están por hacer una operación, o ya la han hecho, en el Caribe, entre la Armada rusa con la Armada venezolana, etcétera, etcétera. Bien, entonces, gracias a los precios del petróleo, aparentemente Rusia, que es el primer productor del mundo, y no es Irán ni Irak, se ve fortalecida económicamente y parece resurgir. Bien, yo veo que nuestro país es un escenario de una mini guerra fría, de una guerra fría que se puede iniciar de nuevo entre los gobiernos de Cuba y Venezuela versus el gobierno de Estados Unidos. No es por nada que hay unos embates contra USAID, contra la DEA, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de todo eso, de esa situación, y en vista de que normalmente algunas fuerzas políticas que usan el extremismo y otras cosas, saben que las Fuerzas Armadas, por su doctrina, por su historia y tradición, lucen como fuerzas conservadoras. Entonces, ante la posibilidad de que no haya una lealtad absoluta al partido, una lealtad absoluta a intereses de una tendencia, es que buscan estas fuerzas como de complemento para hacer, como yo decía, el trabajo que los militares no quieren hacer, y le han pedido a los políticos con la experiencia del 2003 no volverlo a hacer, por favor. Entonces están ahí para un poco controlarlos a los militares y para que hagan el trabajo feo, el trabajo sucio que se llama. Entonces, de todas maneras, esto atenta contra el profesionalismo de las Fuerzas Armadas, este asunto de qué es lo que diferencia, Gonzalo, a un militar, a un guerrero, de un paramilitar y de un miliciano.
El mejor guerrero, aunque no parezca, es el que ama lo que defiende y defiende lo que ama. El miliciano, el paramilitar, el mercenario está por la platita, solamente por eso. Entonces, cuando esos valores el militar deja de cultivar porque se contamina con el otro lado, entonces decae el prestigio de la profesión militar. Entonces, la cosa un poco viene en ese orden de ideas. Vicealmirante, ¿por qué el ministro Quintana es tan importante en este gobierno? Y le agradezco por su pregunta, Gonzalo. Yo fui edecán del doctor Siles en el tiempo de la UDP. Y el doctor Siles es un hombre valeroso, inteligente, pero ya estaba enfermo. Y como él tenía algunos problemas de salud, creaba un vacío a su alrededor que lo llenaban otros. Y que mucha gente ya sabe quiénes, y no viene al tema. Yo asumo hipotéticamente, Gonzalo, que a pesar de que nuestro presidente es un fenómeno político que ha cautivado a gran parte del pueblo boliviano, pero eso no le quita, y no le estoy insultando, de que nuestro presidente no es un hombre culto. Y el conocimiento es acumulativo, Gonzalo, no es algo que se adquiere de la noche a la mañana. No, uno puede ser carismático, uno puede tener potencialidad de líder, pero el conocimiento incluso es tan ingrato que lo que uno no practica lo olvida. Entonces, el señor Quintana es importante porque, como ocurrió en el gobierno del doctor Siles, él y otros llenan el vacío que nuestro presidente deja. Entonces al presidente lo llevan por ahí a otro lado, a hacer política, a hacer deporte, etcétera, etcétera, y ellos ya asumen ese espacio del señor presidente. Eddie. General Áñez, el almirante Chapeo acaba de comentar un poco la situación de los sentimientos que podían generar dentro de las Fuerzas Armadas la presencia de paramilitares. El término que se utiliza en el documento es el de voluntarios. ¿Será que se pueda dar esa situación que además sean entrenados por venezolanos? No debería darse porque nosotros tenemos un esquema pues, de trabajo, ¿no? ¿Y usted cree que se da, general? Se da. Y se está dando. Lo que pasa es que, fíjese usted, desde enero hasta la fecha, sí, el documento es cierto, de enero hasta la fecha han tenido un tiempo para recibir un entrenamiento especial que los habilite. Pero aparentemente el entrenamiento no ha sido bastante bueno, ¿no? Por las consecuencias, por lo que ha habido, por la forma como se ha desenvuelto esta situación. Yo creo que hay un malestar en las Fuerzas Armadas por la presencia de estos elementos. Es un malestar que no lo dice, no sale afuera, pero ellos saben que se están entrenando. ¿Cuáles elementos ambos? ¿Los voluntarios? Los voluntarios. ¿O los venezolanos? No, los voluntarios y los venezolanos también, por la participación que están teniendo, porque según la prensa venezolana, se han llevado cadáveres de militares de Venezuela. Entonces quiere decir que han participado. Ha venido gente de afuera a matar a nuestra propia gente, ¿no es cierto? Ha venido a entrenar para que maten a los bolivianos. Entonces yo creo que dentro de todos los oficiales, en todos los elementos de las Fuerzas Armadas, hay un sentimiento pienso yo que hay un sentimiento de desprecio hacia aquella situación, porque está haciendo quedar mal a las Fuerzas Armadas. Si nosotros somos, como militares, como bolivianos, somos capaces de solucionar nuestros propios problemas, no tenemos para qué hacer que venga gente de afuera, no la precisamos. Claro. Se rumorea que hay casas dentro de la ciudad de Santa Cruz donde se entrenan a estos voluntarios con instrucción de militares venezolanos. ¿Usted sabe algo al respecto? No, yo no conozco, pero he escuchado también, yo creo que va a haber la necesidad que nuestras autoridades investiguen esta situación, especialmente si esto ocurre en los departamentos autónomos. Bueno, estamos hablando del documento de un supuesto plan militar para tomar el Oriente. Las Fuerzas Armadas se hicieron conocer mediante un comunicado, una aclaración, donde el Comando General de Ejército dice, tras un exhaustivo análisis del documento, concluye que este es falso y no sigue los lineamientos institucionales para este tipo de casos. La conclusión se desprende de un análisis y se enumeran algunos, porque el plan para tomar el Oriente habría sido elaborado el 8 de enero del presente año, y dice que en esa fecha el Estado Mayor del Ejército estaba en plena organización, ya que el relevo del mando militar se produjo el 2 de enero del 2008.